Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 30 de junio de 2017. Y empezamos con saludos, como es costumbre. En primer lugar, para Ana Ribeiro, hoy ubicada a mi derecha, aquí de este lado de la mesa. Buen día, Ana. Buen día. Segundo, Juan Gropone. ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Tercero, Mauricio Rosenkopf, ya saludado efusivamente por el motivo cumpleañero. Presente. Y por último, a Rosario Castellanos. La colada, pero no colada, sino que me invitaron y me pusieron el compromiso de hablar sobre un tema en el cual no soy ni siquiera especialista. Figurante, podríamos decir. Sí, A veces se usa ese término, ¿no? Figurante, mirá. Qué palabra antigua. No, pero pasa que Rosario, comodín, decir. Rosario algo ha tenido que ver en estos días con el tema que va a ocuparnos a partir de este momento. Rosario allí. Ayer se estrenó Detrás del mito, la película documental de Marcelo Rabuñal que explora la imagen que conocemos de José Gervasio Artigas y reflexiona sobre la construcción de la identidad nacional uruguaya. El film comienza con un discurso del expresidente José Mujica que asegura que lleva años preguntándose sobre la admiración que generan la trayectoria y el pensamiento de Artigas. Compatriotas, desde hace muchos años me interrogo sobre el tamaño real de la figura de Artigas. Me pregunto si la admiración enorme que genera su trayectoria y su pensamiento resultan de hechos reales o son solo producto de nuestra necesidad como pueblo de tener una figura simbólica que nos une. Algo de eso es lo que se discute en la película. Detrás del mito propone reflexionar sobre el origen de la condición mítica del caudillo y trata de descubrir cuál fue, cómo pudo haber sido el rostro real de Artigas. Para charlar, para conversar, para discutir a propósito de esta película, están los integrantes de la mesa, pero además está el director, a quien yo acabo de mencionar, Marcelo Rabuñal. Buen día también. Buen día, muchas gracias por la invitación. Contanos, para disparar la charla, ¿qué fue lo que te propusiste? ¿Cómo arranca este proyecto? Y en realidad el proyecto arranca más como una investigación sobre Blanes y sus pinturas. Digamos, yo tenía la intención de hacer una serie sobre los pintores del Uruguay. Entonces me puse a investigar un poco eso, su trabajo, sus cuadros históricos y eso. Eso se nota, ¿no? Eso se nota porque hay un buen segmento de la película que tiene a Blanes como protagonista, ¿no? Claro, en ese estudio me encontré con estudios bastante elaborados sobre el cuadro del juramento de los 33 orientales, en discusión sobre la cuestión de la construcción de la identidad, ¿no? El cuadro de los 33 orientales, la primera vez que lo muestra Blanes, pasan 10.000 personas, creo, una cosa así, o sea, el 10% de Montevideo pasa a verlo, se le escriben canciones, la gente se pasa toda la noche alrededor de él, y de alguna manera algunos autores lo ponen como el inicio de la identidad o de la construcción de la identidad. Entonces por ese lado me pareció que había un tema más interesante, más allá de que la vida de Blanes y su obra a nivel estético es interesante de analizar, como para tomar un punto de partida para ver otras cosas como es la construcción de la identidad mediante las imágenes. Y la imagen de Artigas aparece como una pieza fundamental en ese proceso, ¿no? Claro, esa era una de las cosas también interesantes que vi cuando estaba investigando, que no se había investigado demasiado, valga la redundancia, sobre ese cuadro. Por más que habían estudios... Sobre el cuadro clásico, ese, sí, de Artigas en la Puerta de la Ciudadela. Sí, había algún estudio de Laura Malosetti, alguna cosa que había hecho el Museo Histórico, pero se le daba mucho más importancia al cuadro de los 33 que a ese cuadro. Entonces me parecía que era interesante también ir como más a fondo sobre esa imagen que de alguna manera está muchísimo más presente, al menos a nivel de reproducción en nuestra vida que el de los 33, ¿no? Está presente por todos lados. Sí, es impactante tomar conciencia de todo lo presente que está esa imagen. Por ejemplo, por mencionar nada más que una situación,
en los retratos, los cuadritos en los salones de las escuelas, ¿no? Sí, tal cual. Y es una cosa muy interesante que pasa, que está tan presente que ya nadie lo ve. Está ahí, pero ya nadie se percata de que está ahí. Nos pasó, por ejemplo, que fuimos a filmar al Palacio Esteves, que es donde está el cuadro original, un día del patrimonio. Acá enfrente. Y la gente no miraba el cuadro, miraba el lugar, había ahí unos jarrones chinos y eso, y señalaban todas las cosas, pero el cuadro no le prestaban demasiada atención. Y no es menor enfrentarse al original, ¿no? Exactamente. Al culpable de todo, entre comillas. Exactamente, sí. Bueno, ya volveremos al director, pero sería bueno que ustedes, que también vieron la película, empezaran a examinarla. Bueno, yo empiezo. Dale, Juan. Yo creo que tiene dos partes. Un problema es el tema central, que es el rostro de Artigas, que a mí siempre me intrigó. Y quiero dejar para la segunda parte el otro tema, el problema de fondo, de la construcción esa de la identidad. Bueno, yo creo que sí, que la película tiene un mérito enorme, que es volver a insistir sobre un punto que todos conocemos, pero nos hacemos los idiotas. Es decir, que la cara de Artigas es inventada, ¿no? Es inventada por Blanes, fue inventada por José Luis Zorrilla de San Martín, también que hizo un Blanes distinto, que inclusive se le dijo un Artigas distinto que tenía ojos azules, en fin, y con un aspecto muy raro, ¿no? Muy distinto al que conocemos. Estuvo en los sellos de correo y en las monedas durante todo el tiempo. Es decir, de modo que esa, de alguna razón, se convirtió en la cara de Artigas, a pesar de que es inventada. Entonces, hay un único retrato de Artigas. Hay un único dibujo de Artigas hecho del original, cuando Artigas era muy viejo, ¿no? Era muy viejito. Es un dibujo solamente de con Artigas de perfil, del francés Alfred de Marsay, que es de 1846 y fue realizado en Paraguay, ¿no? En Paraguay, sí. Entonces, esta película se plantea el tema de, entre otras cosas, cuál sería el verdadero rostro, que a mí no me lo he planteado desde hace años, pero yo le he dado una respuesta distinta, ¿no? Y que también la voy a decir ahora. La respuesta que le plantean ahí es una cosa que me parece absolutamente lógica. ¿Por qué no traer un técnico forense? Desde el momento que el reconocimiento del armado de un rostro en base a descripciones imprecisas es una cuestión que se utiliza en la policía, que lo vemos en las películas todo el tiempo. Es decir, de modo que a lo que acude esta película es a esa técnica, y acude a un forense, a un artista forense norteamericano especialista en el tema. Sí, que toma como base el dibujo de Mercedes. Ese dibujo de perfil de Mercedes, y trata de encontrar el rostro de frente. El rostro de frente. Bueno, hasta ahí me parece todo fantástico. Ahora empiezo con la crítica. Atención al director. Sí. Él quería venir a esta mesa, bueno, también se iba a enfrentar a Juan Grompo. También las películas y también los dibujantes forenses tienen técnicas y programas de computadora que permiten, luego que está el dibujo, cambiarle la edad. Sí, porque hemos visto muchísimas veces, acá hay una fotografía de este fulano de tal cuando tenía 18 años, pero tiene 40. ¿Cómo luciría a los 40? Entonces hay programas de computadora que permiten transformar el rostro de acuerdo a reglas más o menos estudiadas, y entonces envejecer un rostro. Esas mismas reglas permitirían rejuvenecer el rostro. Lo que yo en todo momento, cuando vi el Artigas de frente, digo, bueno, ahora viene un programa de esos y me presenta Artigas en 1820, por ejemplo, en 1815, es decir, cuando un Artigas de 50 años, sino un Artigas viejito y desdentado, ¿no? Sino un Artigas en su plenitud, es decir, en los hechos en la Revolución de Mayo, ¿no? O sea, tú quedaste frustrado. Me quedé, yo dije, ¿y ahora cómo es que no hizo esto, ¿no? ¿Cómo es que falta? ¿Cómo es que no retrocedió en el tiempo? Sí. Y bueno, y ahora viene además mi propuesta. Aquí a pocos metros, es decir, si te das vuelta, el micrófono no te agarra. A 50, 60 metros de donde estamos, está la urna con los restos de Artigas. Ahí posiblemente esté la calavera de Artigas. Bueno, se hace una tomografía de la calavera de Artigas y luego se aplican también las técnicas forenses y se reconstruye el rostro. ¿Por qué no se hizo eso? Más de una vez se abrió esa urna y se la recondicionaron los huesos. ¿Por qué nunca se lo fotografió, nunca se tomaron imágenes, nunca se hizo un escáner cuando todo eso está disponible? ¿Tú sugerís que hay un complot? No, hay un complot para no llegar al verdadero rostro de Artigas. Creo que por un lado no se quiere cambiar el rostro oficial y por otro lado hay una ignorancia, no saber que esas técnicas existen. O no es Artigas el que está en la urna. No, eso es más difícil.
Eso es más difícil. Eso es más difícil, fue traído casi enseguida después de muerto de Paraguay. ¿Qué motivo? Y él vivía prácticamente solo, de modo que ¿qué motivo hay? Hay quien duda si son, ¿no? Ana? Marcelo Rabuñal está escuchando y supongo que anotando para intervenir después, pero seguimos. Un comentario de los poetas que pasaron en la inauguración de ese 10% que dio el desembarco de los 33, estaba José Hernández, que dejó sus sextinas de homenaje a los 33 orientales. Hay más referencias sobre cómo fue Artigas, digamos, además que se produzca una construcción histórica más o menos ajustada al sentimiento, al pensamiento, a la significación que tiene. Digamos, no hay ni de Moisés con los 10 mandamientos, ni de Jesús en el Monte de los Olivos de perfil y de frente. Hay hago en esta primera intervención, después quiero hablar de las películas anteriores. El coronel Cáceres, en sus memorias, cuentan que una vez lo invitó para una entrevista a López, el historiador argentino, que era uno de los promotores de la leyenda negra de Artigas. Y reproduce un diálogo que dice: es verdad que Artigas era indiado y que no tenía barba y que era lampiño y que era... no, de ninguna manera, le dice Cáceres. Artigas tenía la nariz afilada y la frente despejada. Entonces no me sirve, dijo el historiador porteño. Lo cuenta tal cual. Bueno, entonces uno tiene opciones de expresar en una reproducción lo que... Pero además yo tuve oportunidad Pero está bien, entiendo lo que decís, pero resulta que hay una opción, hay un rostro de Artigas que se convirtió en el oficial, que es el que hemos asumido todos. Bueno, es una referencia, digamos, ninguna de las cruces de Jesús que andan en la vuelta se ajusta estrictamente a cómo las construían los romanos. Y la otra cosa es, digamos, y voy a descompartimentar eso, yo conocí antepasados de Artigas. Yo estuve hace como unos 10 años en las antepasados es difícil. ¿Cómo? Descendientes. No, antepasados. No, lo que pasa es que los conocí en España y hay diferencia horaria. Estuve en Puebla de Albortón, de donde proceden los Artigas. Perdón, al lugar. De donde proceden los Artigas, y estuve con Carmen Artigas, que nos invitó con un café con leche, además como iba ahí llevado por autoridades, quiso gestionar conmigo, me dijo: mire, lo que necesitamos acá, que nos arreglen este camino de aquí al pueblo, porque no anda bien. Ese fue el pedido de una antepasada de Artigas. ¿Era tu época en la Intendencia como director de Cultura? Se equivocó de repartición. Y después conocí a Generoso Artigas, que es un nombre muy lindo, y estaban todos instalados ahí cerca de lo que fue el solar, que estaba apuntalado, no sé si finalmente reconstruido, de Artigas, y eran eran de pelo lacio, de frente abierta, y digamos, y podía perfectamente vestirse de blandengue y tomar mate en la puerta de la ciudad de él. ¿Veías Artigas en ellos? Pero que uno va subjetivizado. Quería hacer esas referencias, y que pienso que el rostro que uno construye es lo que quiera ver. El que quiera ver que él fue un soldado que ganó batallas, y lo verá con un viso de comandante. Y el que piensa en él, en el hombre que dijo que los indios tienen el principal derecho y que la tierra será distribuida con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados, tendrá un rostro, verá en él el rostro del primer hombre que en América Latina se preocupó por los más infelices y planteó la distribución de tierras. Así que, en resumen, ¿a ti no te parece algo fundamental esto de cuál fue en realidad? Fundamental no, me parece muy interesante, pero no fundamental. ¿Ana? Y además no me gusta, tiene aspectos muy lindos, la proyección, no me llega el morguero.
¿Qué es el morguero? El encargado de la morgue. No me llega el morguero. A ver, No. ¿cómo interpretamos esto? Hay un hombre que vive de la morgue ahí en la película, ¿no? Ah, bueno, ahí está. Ahora Aclaremos ese punto ya que lo menciona. ¿Cómo es que termina apareciendo en la película El morguero. lo que sería el retrato verdadero de Artigas, el Artigas de frente? Bueno, eso viene porque el doctor Osvaldo Arén, un uruguayo especialista en oncología médica, que es un gran admirador de la gesta de Artigas, en determinado momento se entera y toma contacto con ¿quién? Con el morguero, como dice Mauricio. Stephen Mancusi, detective de policía de Nueva York, especialista en arte forense. Y después de una serie de idas y vueltas, termina encargándole que, a partir del boceto de aquel dibujo del francés de Mercé, hecho en Paraguay en los años del Artigas ya anciano, reconstruya cómo habría sido el rostro de Artigas de frente. Ese es el morguero, digo por las dudas, porque si no los oyentes no van a entender nada, ¿no? Yo no entendí nada. Bueno, Pero ahora Ana. sí. Ahora sí. ahora Entonces parece que a Mauricio el morguero no lo conmueve demasiado. No. La obra del morguero, lo que hizo el morguero no lo conmueve demasiado. Ana, vamos contigo y terminamos casi una primera ronda. Bueno, primero una aclaración para Marcelo. No hay pocos trabajos sobre Blanes. El director durante mucho tiempo del Museo Blanes, Pelufo, ha estudiado largamente su figura, las cartas de intercambio, sobre todo las cartas que intercambia con las autoridades a raíz del retrato que le encargan. Sí, en donde yo él dice, sí. ahí lo tienen, lo terminé, no sé, nada tiene que ver con Artigas, pero bueno, Sí, es el rostro que lo yo que quise creé. decir es que había pocos trabajos audiovisuales, no trabajos Audiovisuales, académicos. pero hay un trabajo de rastreo de la imagen de Artigas que no es un trabajito, es un señor trabajo que publicó el Museo Histórico Nacional y que dirigió la historiadora Ariadna Islas, en donde repasa toda la iconografía de Artigas, todos los retratos, y explica perfectamente la construcción del héroe y la construcción del prócer, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Un prócer es una persona más alta, más sobresaliente que los demás, alguien que presumiblemente se para en un pedestal. Un héroe es una figura mítica, mitad hombre, mitad dios, y ya estamos en otro nivel de culto colectivo cuando hablamos de héroe, ¿no? Aquí enfrente en la plaza tenemos 2 en 1 en esa estatua, ¿no? Tenemos un prócer y tenemos un héroe. Los pueblos construyen héroes porque los necesitan cuando van a contar su origen. Lo han hecho todos, es inseparable de los relatos de la nación. Yo alguna vez tuve la conversación que voy a remitir a continuación con el doctor Sanguinetti, que si hay alguien en este país que disfruta del arte y que sabe mucho de arte, todos sabemos que es el expresidente Sanguinetti. Entonces yo le comentaba que a mí el Artigas que más me gustaba era el de Ferrari. Ese Artigas con un caballito criollo, ese paisano que además el sombrero le vela la cara, porque realmente la cara es un misterio, dado que no hay un retrato hecho en base a fotografía exacta, y que me parecía además ese aire compungido, el capote, una cosa mucho más verdadera que todas las representaciones victoriosas, heroicas y ampulosas. Y Sanguinetti me dijo, sí, es muy lindo el Ferrari, pero nunca un pueblo se puede fundar sobre la idea de un padre fundador derrotado y abatido. El Zanelli era necesario. Y ahí, yo entendí que me había dado una enorme lección Sanguinetti con su corrección, y desde entonces cuando puedo lo cuento y lo explico de esta manera. Porque en ese Artigas que hemos construido estamos todos nosotros, además de un rostro que es siempre y será siempre esquivo. Haga este señor la reconstrucción que quiera, como antes la hizo, antropométrica, retrospectiva y maravillosa, Zorrilla de San Martín, pintor y escultor. La que hizo Zorrilla en la década de 40 muy interesante, es fantástica. evolutivo, ¿no? Es fantástica y además recoge los varios testimonios orales que decían que Artigas era un español de ojos claros. Cuando Blanes le vela la mirada, porque el Artigas que está parado en la Ciudadela entorna los ojos, es porque Blanes, que era minucioso, no pudo llegar a hacer coincidir los testimonios a propósito del color, si eran celestones, si eran verdosos, si eran con un tinte amarillo. Entonces dijo así, le veló la mirada y se terminó.
pero que tenía los ojos claros y que era más bien castaño clarito, que cuando joven usaban a trenza. Todas esas cosas salen de los retratos orales, que eran los más importantes. El único tomado del natural, como se dijo, es el de Merced, y todos ustedes insistieron en el rostro falso de Blanes. Claro, es falso, como casi todo salvo el de Merced. ¿Por qué es oficial? Porque hubo un decreto de oficialización. Porque en 1950, cuando se hacen las grandes efemérides y los grandes festejos en torno a su figura, cuando ya el Uruguay no dudaba más de su viabilidad como país y tenía orgullo de su construcción republicana y democrática, y el héroe tenía que estar a la altura del país que éramos en ese entonces, se dan cuenta que la superposición y coexistencia de retratos podía llegar a ser caótica. Porque hay algunos Artigas vestidos... Ponen orden, entonces. Ponen orden. Hay algunos Artigas vestidos con traje de bandido sevillano. Hay algunos Artigas casi gorditos y sensuales, con así mirando a la lontananza con un quiebre de cintura. Hay algunos Artigas que no correspondían con otros. Entonces, oficialmente se decreta el rostro oficial será este. Y se elige el Blanes de la Ciudadela, no el Blanes de las Carbonillas, que no era ni héroe ni prócer, y era un muy buen retrato, de frente y de perfil, que solo se parecen un poco al de la Ciudadela, pero que le falta el estar parado en la puerta de la ciudad de la que nunca quiso ser el gobernante y terminaron poniéndolo ahí, que tiene el traje, es más acorde, porque se habían hecho unos Artigas entorchados que parecían Máximo Santos, viejitos, pero entorchados como Máximo Santos. Bueno, entonces este es más acorde, pero al uniforme de Blandengue, muy bien descrito en todos los retratos orales, le suman el poncho al estilo de la toga típica de los romanos, que era un símbolo de poder. Y ese es el Artigas que planta en la Ciudadela. El oficial es ese, y no las preciosas carbonillas que pueden ver hoy de tarde si vienen al Museo Casa de Rivera.